10 de la mañana, 54 minutos. Perdóneme, Hugo Mario, lo interrumpo porque en la línea tenemos para hablar de otro tema, no de Venezuela, pero pues tengo que preguntarle por Venezuela porque hace poco trinó al respecto al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Carrillo. Nosotros esta semana con Jennifer hablamos de la situación de La Mojana, hablamos también con un líder social en la zona que le enviaba mensajes al doctor Carrillo que le queremos trasladar en esta oportunidad. Pero doctor Carlos Carrillo, dándole la bienvenida, mil gracias por atendernos. Como estamos hablando de Venezuela, tengo que hacer referencia a su trino de hace algunas horas, en donde usted dice que es imposible no expresar su enorme preocupación por lo que sucede en Venezuela y su indignación por la forma en que políticos colombianos, particularmente del mal llamado centro, hacen campaña con el sufrimiento del pueblo venezolano. Doctor Carrillo, ¿por qué tomó usted la decisión de meterse también en esta discusión con semejante chicharrón que tiene usted en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Bienvenido. Camila, muy buenos días. Con semejante chicharrón que tengo a mis espaldas. Créame que esto nos conmueve a todos los ciudadanos. Creo que quienes creemos en la democracia, pues no podemos no preocuparnos por la situación que se está dando en este momento en Venezuela. Y pues bueno, digamos que a mí por mi cargo en el gobierno, pues no me queda estar opinando de política. Debería amarrarme un poco los dedos, pero no lo soporté más, porque es bastante burda y creo yo hasta vulgar la forma en que algunos políticos están haciendo campaña apropiándose de esa tragedia que se vive hoy en el vecino país de Venezuela. Y pues bueno, digamos que aquí creo que todos estamos en sintonía en que la única manera en que Nicolás Maduro puede considerarse o llamarse presidente es mostrando las actas y permitiendo el reconteo con garantía para todos los actores democráticos allá. Claro, pero usted lanza en ristre contra aquellos actores de centro y está acusando y dice es terrible que Claudia López compare al presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro. ¿Por qué se mete en esa pelea? Usted viene de Bogotá, fue concejal de la ciudad, estuvo haciéndole oposición a la exalcaldesa Claudia López. ¿Por qué se empieza a meter, doctor Carrillo, en esa pelea? Y ya vamos a hablar de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo porque le agradezco enormemente que me atienda desde allá, precisamente desde La Mojana, en donde lo estamos viendo quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué necesidad meterse a pelear ahorita con Claudia López? Doctor Carrillo. La imagen se quedó congelada. Se nos congeló también la imagen, claro, pues porque tenemos el problema de la señal, que es la situación que se vive en todo el territorio nacional. ¿Será que con la compra de Millicom esto se arregla, Sebastián? ¿Usted qué dice? No, ese es otro tema largo, el que seguramente hablaremos, Camila. No sé, empresa, venga la que venga, pues que invierta porque si nos pasa en Bogotá, ¿cómo no nos va a pasar allá en La Mojana donde está el doctor Carrillo? Allá está el doctor Carrillo poniendo la cara, porque Jennifer, lo que nos decía el líder de La Mojana ¿cuándo fue esto? Fue hace 2 días que hablamos nosotros del tema, que le mandaba unos mensajes explícitos diciéndole al doctor Carrillo, oiga, yo sé que usted está cuidando la plata, no queremos que se la roben, pero tienen que podernos dragar esta zona porque lo que está sucediendo aquí es estructural. Así es, Camila, es un contrato que está en ejecución, 130.000 millones, ya se adelantaron 25.800 millones más o menos, pero lo que decía el doctor Carrillo es que esto no se va a poder arreglar, es hasta noviembre de este año que va este contrato donde tenían que tapar ese huequito, ese hueco que está en Caregato, que es justamente donde está el doctor Carrillo, a ver si lo podemos contactar nuevamente. Dice, necesitamos que nos tapen esto porque si no vamos a tener muchísimos problemas, nos vamos a inundar, pero no solamente eso, Camila, y me gustaría, si tenemos la oportunidad de reconectarnos con el doctor Carrillo, de hablar de un tema más estructural, porque como les comentaba ese día, hace 2 días que hablábamos justo de La Mojana, les explicaba que se ha roto más de 30 veces desde que fue construido o desde que comenzó a construirse, que fue más o menos en el 73, si no recuerdo mal, y pues no es una solución realmente estructural, porque ha ido cambiando de tamaño, porque el río Cauca pues comienza a crecer más, se hacen unos taponamientos y al final no es una solución que realmente beneficie de manera estructural a la población. ¿Y qué pasa con todos esos sedimentos, ese arenal y todos esos residuos que quedan, por ejemplo, de las industrias madereras, incluso de la minería que se hace más arriba? Eso es lo que dice la gente, ¿qué soluciones tenemos? Pero sí estaban pidiendo, el líder con el que hablamos, Camila, estaba pidiendo que terminaran el trabajo que habían comenzado, y me gustaría también preguntar qué va a pasar con el resto del dinero de ese contrato, ¿no?
Vamos a ver si logramos que las telecomunicaciones en Colombia nos den la oportunidad de conectarnos nuevamente con el doctor Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que está en este instante, como ustedes lo veían, conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube desde La Mojana, allá, pues mirando cómo le soluciona a esta gente que anunció en estos micrófonos que se iban a huelga y a paro el próximo 7 de agosto si no les solucionaban su situación. Pero volviendo al tema político, es que leyendo el trino de Carlos Carrillo, hay un párrafo que me llama mucho la atención, Ana Cristina, y es que dice lo siguiente: asquea ver al centro, y pone centro entre comillas, apoyando abiertamente a sectores fascistas con la excusa del régimen, pero con una única intención: hacer campaña presidencial para el 2026. Claudia López y sus áulicos han hecho cuanto han podido para validar a la ultraderecha colombiana, tratando de igualar al presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Eso es una bajeza, y las comunicaciones nos ayudaron para conectarnos nuevamente con el doctor Carrillo. Doctor Carrillo, ¿me escucha? Camila, la escucho. Y ya vamos a entrar para hablar de Caregato, que Jennifer le tiene varias preguntas, pero quería yo preguntarle sobre ese punto que usted esgrime en su cuenta de Twitter frente a Claudia López, cuando usted mismo sabe que tiene tremendo trabajo por hacer en las regiones frente al invierno que se nos viene, frente a las lluvias, y que usted más que nadie pues ha alertado al país al respecto. ¿Por qué nuevamente meterse a pelear con Claudia López, doctor Carrillo? Pues Camila, yo sigo siendo ciudadano y me indigna profundamente ver cómo una candidata presidencial pues instrumentaliza el sufrimiento del pueblo venezolano para mentir, además. Porque aquí es claro que esos sectores del centro tomaron una decisión después de haberle hecho campaña, pues obviamente por conveniencia, no por convicción, después de haber coreado Petro en campaña, pues ahora, pues usted sabe, acomodándose al sol que más descalienten, pues ahora quieren validar a la ultraderecha y usted los ve hombro a hombro con el uribismo. A mí esos actos de malabarismo político pues me incomodan como ciudadano, pero sobre todo me duele que algo tan sensible, algo que está tocando tanto la sensibilidad, no solamente de los colombianos, sino del mundo, sea manoseado de una manera tan vil por los actores políticos. Ahora sí, entonces, doctor Carrillo, volvamos a nuestra realidad y a la suya y a la de La Mojana, a la de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esta semana hablábamos con un líder precisamente allá en La Mojana Sucreña y le mandaba un mensaje y le decía: mire, doctor Carrillo, yo entiendo que usted necesita cuidar la plata y no quiere que se pierda un peso más, como ya pasó durante la administración de Olmedo López, pero aquí necesitamos que nos solucionen, que nos hagan el dragado. ¿Por qué no se compran unas dragas para poder nosotros arreglar esta situación que es estructural y no es solo de las lluvias que se van a venir en esta época? ¿Qué les responde ustedes a ellos que son la comunidad que además están diciendo que se van a una huelga el próximo 7 de agosto si no les solucionan? De que las personas que me declararon persona no grata acá en La Mojana afirman además que van a tomar las vías de hecho. Hacían protestas en Bogotá a favor de Olmedo López. No, esto sí es imposible poder tener una comunicación en Colombia con la gente en el territorio. Pero no es una cosa desastrosa. Y no es culpa del doctor Carrillo, que quiere hablar y quiere pues darle una respuesta a la ciudadanía sobre lo que está pasando allá en La Mojana, pero es que las comunicaciones no nos dejan. Nos estamos casi que, o sea, cuando hablamos con Silvia Patiño en Venezuela, hablamos mejor que con Carrillo en La Mojana. Sí, porque además usted lo que le comentaba a Camila al doctor Carrillo es que seguramente él recuerda un tuit en el que él puso un poco su despedida de Twitter. Es que lo recuerdo perfecto. Él dijo: bueno, no volveré por acá a opinar de política porque por mi trabajo 3 doritos después. pero porque no se aguantó. Sí, y además es un trino también súper largo del doctor Carrillo. Le voy a decir cuántos párrafos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y él lo reconoce. Dice: es que no me aguanté en esta situación tener que opinar, porque sí es asqueante, es lo que él dice, cómo están los políticos en Colombia haciendo campaña con la situación de Venezuela. Y digamos una cosa que es cierta: si es verdad que cuanto político que no lo han llamado a entrevistar se pronuncia sobre Venezuela, para que Hugo Mario los llame en los medios de comunicación a que den su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Como que sí es un tema que empieza a generarle notoriedad a los políticos, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. No, sin duda, pero es que los políticos, eso es lo que hacen, política. Y lo que está pasando en Venezuela es que hay un problema político. Ahora, yo no le veo
lo malo a opinar y a condenar un fraude electoral tan evidente como el que estamos registrando desde el pasado domingo en Venezuela. O sea de centro, sea de izquierda, o sea de derecha, yo creo que amerita de cualquier político un pronunciamiento. Yo no le veo de malo lo que hizo Claudia López ni ninguno de los políticos colombianos que se ha pronunciado en contra del atraco del régimen Maduro en estas elecciones. Claro, pero lo que le critica el doctor Carrillo es que que no es realmente legítima la preocupación, sino que es hacer política con intenciones de tener réditos electorales. Pero permítame, porque me parece importante darle respuesta a la gente de La Mojana frente a la situación que están viviendo y a ver si la tercera es la vencida y nos ayudan las comunicaciones en este país. Doctor Carrillo, usted decía que la gente que lo ha declarado no grato, persona no grata allá en La Mojana, hacían manifestaciones en Bogotá a favor de Olmedo López. Sin embargo, el líder que nosotros tuvimos aquí con nosotros, pues no era manifestando en contra suya, pero sí diciendo que por favor les den una respuesta desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para el problema que están enfrentando desde hace años. Pero Camila, sí, yo sí quiero mencionar eso porque este señor candidato a la alcaldía, pues era el que, además hay audios, eso es un invento mío, hay audios, nos le ofrece 150,000 pesos a las personas que fueron a Bogotá a manifestarse contra la Contraloría cuando Olmedo López estaba por ser suspendido. Ese señor es la punta de lanza del olmedismo y pues a mí me sorprende en lo absoluto que el olmedismo pues no me quiera o me declare persona no grata, pero algo que tiene que ver sobre la obra, y eso no solamente tiene que ver con la obra, sino con el desmantelamiento de las capacidades del Estado, Camila. ¿Qué más quisiera yo que poder tener un ministerio de obras públicas que nos permitiera a nosotros mismos como Estado hacer la obra? Pues resulta que eso no existe porque aquí, pues las fuerzas neoliberales que han dominado el Estado durante las últimas 3 décadas lo han desmontado. Entonces, cuando usted quiere hacer una obra pública, tiene que contratar a un contratista privado. Y eso fue lo que se hizo en este caso. Y aparte de contratar al que hace la obra, tiene que contratarle un interventor. Y cada uno cuesta miles de millones de pesos. Entonces, cuando yo me encuentro este problema con el contrato, pues simplemente no puedo contratar otra obra. Yo no puedo contratar una draga para que venga a hacer lo que se supone que el contratista está haciendo. Lo que tengo que hacer y lo que vamos a hacer es aplicar todas las medidas jurídicas que sean apropiadas, garantizando el debido proceso, para obligar a que ese contratista cumpla o a que se hagan efectivas las pólizas. Doctor Carrillo, entiendo su introducción política, pero la gente de a pie, independientemente de la persona que tuvimos en el programa, las personas que viven ahí, que son afectadas, quieren una respuesta. Uno, este contrato va con la empresa privada que usted menciona hasta noviembre. ¿Sí o no? ¿Se va a lograr tapar el boquete que tiene el dique de Caregato? Y la siguiente pregunta es, si no se cumple con esta ejecución del contrato, si no logran tapar ese boquete de aquí a noviembre, ¿qué pasa con esta empresa? ¿Se dará una extensión de este contrato o qué va a pasar con el dinero que falta por entregar? Yo vine aquí a este mismo punto donde estoy, en este momento, frente al boquete, el Cauca, y es como la sexta. La primera semana después de que me posesioné, vine a este mismo punto y lo dije, no va a haber un solo día de prórroga a este contratista, ni va a haber un centavo adicional. Entonces, se cumple el contrato como se firmó, que para eso se firman, o pues bueno, vamos a tener que tomar acciones contra el contratista. Eso fue lo que yo dije desde el principio y me sostengo en lo mismo. Aquí no va a haber prórroga y muchísimo menos adiciones presupuestales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el contratista y sus agentes de cobro, que son esos señorones allá de los toretes de marca, cierto, de raza, de 30 millones de pesos y de 80 millones de pesos cada caballo? Lo que dicen esos señores es que yo estoy asfixiando al contratista. Imagínese usted, si yo estuviera asfixiando al contratista, si yo estuviera incumpliendo el contrato, pues el contratista puede ir a buscarse, además con todo el dinero que se le pagó, puede ir a buscarse al mejor abogado contractual del país. ¿Y sabe a quién fue a buscar? A Jaime Lombana, para que me tutelara. ¿Por qué? Porque quiere convertir esto en un debate político. Claro, pero entonces, pero doctor Carrillo, para salirnos, como decía Jennifer, del debate político, le hago una consulta. Usted dice, yo no voy a ampliar ni a prorrogar ese contrato. La pregunta es, dentro de los cálculos que han hecho en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tomando esa decisión que usted anuncia, ¿cuáles son los riesgos, valga la redundancia, para la población que está ahí en La Mojana? Pues vea, La Mojana lleva inundada 3 años.
estuvo inundada pues, básicamente el último año del gobierno pasado y lleva inundada todo lo que va corrido de este gobierno. Y la decisión de firmar este contrato, en mi opinión, fue absolutamente equivocada y además iba en contravía de las orientaciones del mismo presidente de la República. Pero, pues, le repito, ese contrato ya está firmado y yo he buscado desde que llegué que ese contrato pues se llevara a buen término, porque tampoco, pues en el momento en el que llegué si está firmado, pues hay que terminarlo y hay una solicitud legítima del pueblo mojanense que se solucione la inundación. Esta no es una solución definitiva a la inundación. Si nosotros logramos liberar los recursos, y eso quiere decir el deshacer el entuerto jurídico, si liberamos esos recursos podemos hacer el drenado del Canal de Esperanza, que es una obra complementaria que tiene mucho más sentido y también adelantar unas acciones de emergencia. Doctor Carrillo, entonces, según le entiendo, este boquete no va a estar tapado para noviembre como había sido pactado, y si es así, entonces, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? Porque comienza la época de lluvias, si no lo pudieron tapar cuando hubo sequía, que estuvo bien tremenda este año aquí en Colombia o estado, pues, ¿qué van a hacer cuando comiencen las lluvias? ¿Qué va a pasar con esta gente? Fíjense que el mismo interventor lo dice. Yo hace un poco más de un mes tuve una reunión con los gobernadores, con gestiones de riesgo, con los alcaldes de los municipios en nuestra oficina en Cartagena. Y en esa reunión yo les socialicé las actas que entregaba el interventor y el contratista pidiéndole al interventor suspender el lanzamiento de bolsas. Este dique se construye lanzando unas bolsas de 17 toneladas. El mismo contratista decía que hasta que no bajaran los niveles del río de manera sostenida no iba a poder seguir avanzando con la obra. El mismo contratista decía, ese anuncio, de acuerdo con lo que dice el mismo contratista, este va a cerrar el boquete. Y eso pues es algo que yo creo que lo responsable es decirlo. Y nosotros venimos atendiendo con ayudas humanitarias a la población damnificada. Seguimos entregando subsidios de arriendo, vamos a seguir entregando subsidios de arriendo y vamos a estructurar, Camila, un proyecto bien hecho, un proyecto licitado, un proyecto donde quienes lo hagan pues sean ingenieros con toda la idoneidad y con toda la garantía de que se va a hacer la mejor obra y no la que más le convenga a un contratista. Pues mire, doctor Carrillo, como usted sabe que pues lo hemos acompañado en que de verdad pues cambien las cosas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y en la contratación y que no se pierda el dinero. Y eso es lo que usted ha dicho desde un principio que va a llegar a hacer. Sin embargo, pues ojalá en ese propósito de que no se pierda el dinero, pues se pueda seguir ayudando a la gente en medio de esta situación y de este invierno que se nos va a venir, que ya lo vamos a tener casi que aquí encima y seguramente hay muchos colombianos que se van a ver en riesgo y afectados por cuenta de las lluvias y que necesitan de la función de la entidad que usted está presidiendo en estos momentos. Así que le agradezco enormemente sus minutos, Camila, desde La Mojana. Bueno, muchas gracias. Otro día hablamos de Venezuela. Con mucho gusto.